Mm. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, sí, Ricardo, se escucha bien. Gracias, Alberto. Bueno, el tema que escogí para hoy día es un concepto que se está ocupando en el ámbito científico y en la física cuántica, pero también se aplica a la vida nuestra. Y hay partes del concepto que hacen mención a esto, pero con otras palabras. Y se titula Los fractales y la filosofía de Rosacruz. Las referencias son Primera de Corintios 2:14, el libro El concepto Rosacruz del cosmos, el libro La caverna de Platón, el libro La escritura de Dios de Borges y el libro Fractales bíblicos de Karin Neuhauser. Y dice así: en realidad, cuando se publicó el libro El concepto Rosacruz del cosmos en 1909, no existían los conceptos actuales como el que mencionamos hoy, pero podemos leer y entender que se conocían y se explicaban de otras formas. Del concepto Rosacruz del cosmos, la Biblia concuerda con la ciencia moderna al decir que las plantas surgieron a los minerales. La diferencia entre ambas enseñanzas está en el tiempo en que la Tierra fue arrojada de la masa central. La ciencia afirma que fue expulsada antes de la formación de la costra sólida, que pudiera llamarse mineral o vegetal. Si con esto entendemos los minerales y las plantas como los que tenemos hoy día, entonces aquella afirmación es correcta. No había sustancia material densa, pero, sin embargo, la primera incrustación o solidificación que tuvo lugar en el Sol era mineral. El narrador de la Biblia indica solamente los incidentes principales. No se dice que la costra sólida se fundiera cuando fue arrojada de la masa central como un anillo, ni que rompiéndose ese, después se unieran sus partes, pedazos o trozos. Hace 2500 años, el filósofo griego Zenón de Elea quiso demostrar que los múltiples cambios observados en la naturaleza no son sino apariencias que engañan a nuestros sentidos, y propuso con tal fin una serie de paradojas que refutan teóricamente la posibilidad del movimiento necesario para su existencia. La contradicción que revelan las paradojas consiste en que un móvil debe recorrer absolutamente todos los puntos de un segmento espacial antes de llegar a su destino. Y como tal segmento se puede dividir en un número infinito de veces. Un cuerpo jamás logrará desplazarse sobre él, o bien se hallará en estado de reposo sobre cada uno de los puntos del segmento. Si consideramos que las unidades de tiempo pueden ser tan ínfimas como las espaciales. Los fractales en el cuerpo humano. En nuestro cuerpo abundan estructuras fractales. El sistema circulatorio está constituido por un gran número de ramificaciones tubulares que van desde el tamaño de las arterias y venas principales a los capilares que oxigenan y arrastran los residuos a nivel celular. Los fractales son figuras cuya estructura se repite en diferentes escalas. En el cuerpo humano en concreto aparecen varias veces, sobre todo en las ramificaciones que están dispuestas en forma fractal. Esto no se debe a algo aleatorio, sino que el cuerpo es muy sabio y utiliza esta disposición porque de esta manera se obtienen beneficios máximos y un funcionamiento óptimo. Los fractales están presentes en los pulmones, tanto sus primeras ramificaciones, los bronquios, como sus posteriores ramificaciones, los bronquiolos y alveolos pulmonares. Tienen una estructura fractal. De esta forma consiguen tener la máxima cantidad de alveolos en el menor tiempo, perdón, en el menor espacio posible. En los vasos sanguíneos, al igual que los pulmones, el sistema circulatorio está constituido por un sinfín de ramificaciones tubulares que van desde las arterias y venas principales a los capilares. En este sistema se alcanzan hasta los 30 niveles de ramificación. Las venas son fractales. En el interior nuestro hay un cuerpo y hay muchas matemáticas que tienen que ver con el tamaño. Por ejemplo, todos nuestros vasos sanguíneos colocados en una línea
medirían alrededor de unos 100.000 kilómetros. ¿Cómo podemos almacenar toda esa cantidad de venas y arterias en nuestro interior? La respuesta la tienen los fractales. La red arterial se ramifica en millones de vasos que se subdividen hasta su mínima expresión, alcanzando todas las células y llegando hasta los 30 niveles de divisiones. El corazón de un feto. Gracias al desarrollo de la medicina se ha podido comprobar que en el interior del corazón y las arterias que lo forman tienen una estructura fractal. También hay estructuras fractales en algunos sistemas como el nervioso, los conductos biliares o el sistema linfático. También se encuentran, pero es más extraño, en los iris de las personas. La vida no es lineal. Sus bellos caminos retorcidos y sinuosos están llenos de encrucijadas. En palabras del doctor Benoit Mandelbrot, los árboles no son conos, las montañas no son pirámides, las líneas de la costa no son rectas, las nubes no son esferas. La vida tiene geometría fractal. ¿Qué son los fractales bíblicos? Son situaciones, personajes, temas, siglos, conceptos o estructuras literarias de la Torá en las que se advierten dos características distintivas de los fractales: autosemejanza y recursión. En los fractales hay una unidad cuyas partes son copias de la misma unidad, pero a distintas escalas. Eso es la autosemejanza. Las partes están contenidas en la unidad, pero si las miramos con lupa, hay copias más pequeñas de la unidad dentro de cada parte. La Torá, por ejemplo, está lleno de estos. Pensemos en la creación del hombre, a imagen y semejanza, o en el tiempo bíblico. La semana es parte de que se crea y se repite, desde una escala cósmica a la humana, desde la creación de la semana común, que son semanas, semanas o semanas de años. En definitiva, un fractal bíblico lo que se identifica son cosas que se repiten o se reflejan, que se asemejan entre sí y también a una unidad, de de la que son porciones a distintas escalas. Un fractal está formado por componentes infinitos. Los fractales son, por lo tanto, elementos calificados como semigeométricos. Por su irregularidad, no pertenecen a la geometría tradicional, que se disponen de una estructura esencial que se reitera a distintas escalas. El fractal puede ser creado por el hombre, incluso con intenciones artísticas, aunque también existen estructuras naturales que son fractales, como por ejemplo los copos de nieve. Clases de autosimilitud. De acuerdo a Benoit Mandelbrot, los fractales pueden presentar tres clases de diferentes autosimilitud, lo que significa que las partes tienen la misma estructura al conjunto total. Autosimilitud exacta es el fractal que resulta idéntico a cualquier escala. Cuasi autosimilitud. Con el cambio de escala, las copias del conjunto son muy semejantes, pero no idénticas. Autosimilitud estadísticas. El fractal debe tener dimensiones estadísticas o de número, que se conserven con la variación de la escala. Técnicas fractales. Las técnicas fractales se utilizan, por ejemplo, para comprimir datos en informática. A través del teorema de Collatch, es posible encontrar un IFS, que es un sistema de funciones iteradas, que incluye las alteraciones que experimenta una figura completa en cada uno de sus fragmentos autosemejantes. Al quedar la información codificada en el IFS, es posible procesar la imagen. Hablemos de música fractal. Cuando un sonido se genera y se repite de acuerdo con patrones de comportamiento espontáneo que se encuentran con mucha frecuencia en la naturaleza. Cabe mencionar que existen programas informáticos capaces de crear composiciones de este tipo sin intervención del ser humano, en la inteligencia artificial. A menudo se cita el conjunto de Cantor de las relaciones fractales, aunque no es correcto. Su definición, y suele generar dicha confusión, es la siguiente. Se toma un segmento y se lo parte en tres, para luego eliminar el central y repetir dicho auxiliar infinitamente con los restantes. La mirada de la geométrica clásica. La geometría clásica no es lo suficientemente amplia como para abarcar los conceptos necesarios para medir las diferentes formas fractales. Si tenemos en cuenta que se tratan de elementos cuyo tamaño cambia incesantemente, no es fácil. Por ejemplo, calcular la longitud. La razón es que si se intenta realizar una medición de una línea fractal utilizando una unidad tradicional, existirán siempre componentes tan pequeños y delgados
que no podrán ser delimitados con tanta precisión. El todo, la nada y el fractal. Las filosofías metafísicas, tanto orientales como occidentales, alimentaron los más místicos y esotéricos sistemas de pensamiento de nuestra historia, desde los árboles de la civilización. En los estudios comparativos de las sociedades a lo largo del tiempo, se sabe que prácticamente todas las culturas sostuvieron algún tipo de creencia espiritual, una cosmovisión mística, o cuando menos simbólica, del origen de todo cuanto existe. Desde los dibujos en las cavernas milenarias que representan una deidad totémica, pasando por la deidificación indígena de los animales, las plantas, de la lluvia y el arco iris, hasta la concreción de las religiones organizadas que hace 2 milenios, podemos afirmar por siempre hubo la sospecha humana de una realidad superior, inaccesible para la mente y los sentidos. El doctor Benoit Mandelbrot verdaderamente proporcionó una herramienta fenomenal para la comprensión de las realidades superlativas. El fractal como concepto descansa en la noción de la autosemejanza. Se dice que los fractales guardan una identidad consigo mismos, o más precisamente, que son autorreferenciales. Como ya se verá, cada parte contiene cualitativamente el todo. Es una figura hecha de figuras de menor tamaño que remedan con exactitud el modelo general. Se puede tomar solo una pequeña parte de la figura fractal y se puede observar que en su interior el patrón permanece inalterado e idéntico. Esta forma de organización fractal de la información es replicada a niveles micro y macro, pues lo que hizo Mandelbrot fue llanamente una representación matemática del mecanismo natural presente en la biología, en la química, en la física y a todo nivel. Desde los brazos espirales de las galaxias, pasando por los caparazones de la proporción Fibonacci de los caracoles Nautilus, los girasoles, las estrellas de mar, las raíces de los árboles, todas estas tienen manifestaciones fractales de sus patrones y son acaso la seña de una impronta cósmica en la geometría de un universo que nos insinúa cierta continuidad entre la conciencia y la materia, obligándonos a ver hacia adentro para comprender nuestro rol de esta factibilidad ilimitada que se extiende sin límites a lo largo del tiempo y el espacio. Lo absoluto está implicado allí, por supuesto, porque es aquello que subsiste y se autorreproduce, incluso en el mundo de la forma, pues sólo así garantiza su eternidad. Lo absoluto es el arquetipo, del griego la primera manifestación. El verbo se hizo carne, como dice la Biblia. El Om, la primera vibración, la mónada, el alfa y el omega. ¿Es el todo un fractal? ¿Somos partes autosemejantes del universo? Brahman, Dios, la fuente, el uno, el absoluto, aquella realidad absoluta, es un motor de un universo multifacético, cambiante, en donde su secreto del lenguaje son los fractales, formas menores que emulan la gran primigenia ecuación cósmica, en donde, a través de los estados elevados de conciencia, nos encontramos a nosotros mismos siendo parte de aquello. En medio de su devenir, quizás nosotros estaremos allí, para que el universo recuerde, a través de nuestra conciencia, aquello que callan los caracoles, esa verdad que cuentan las manchas de las pieles de los jaguares y los caparazones de las tortugas. Quizás vinimos a descubrir en nosotros esa clave expresada en los brazos de las galaxias y en los arreboles del viento al amanecer, cuya perfecta geometría fractal no es otra cosa que la firma del gran artista cósmico en cada detalle de su creación, que es finalmente nuestra creación. Muchas gracias.